Buenos días. El día de hoy en comunicación vamos a ver el tema del cuento de terror. Es un tema netamente teórico, aunque al final te voy a enviar un cuento de terror para que tú lo leas y respondas algunas preguntas. Empezamos con la parte de la definición. Un cuento de terror es un relato en el que suelen participar elementos fantásticos que tienen como objetivo causar miedo en el lector. En un principio, este tipo de cuentos se concebían como antídotos para el endurecimiento del alma de las personas. Aunque les parezca increíble, eso era cierto, ¿no? Las historias de terror nacen con el fin de que las personas, sobre todo los niños, endurezcan su alma, endurezcan su corazón y pierdan el temor por la vida. O sea, tenían esa función, tenían ese objetivo. En palabras más simples, tenían el objetivo de hacer más valientes a las personas. Es por eso que nacen las historias de terror, pues mediante ellos, como dice en la parte final, se les preparaba para enfrentar todo tipo de peligros. Ahí en la imagen ustedes pueden ver la portada de una revista de terror muy conocida en los Estados Unidos, que en castellano se titula Aventuras en la Oscuridad. Ahora, ¿qué características poseen los cuentos de terror? Bueno, se suelen alterar las leyes naturales o lógicas. Por ejemplo, en la imagen ves un hombre lobo. No es lógico que una persona piense en la posibilidad de toparse con un hombre lobo. Entonces se rompe la lógica, se rompen las leyes naturales. Hay un clima de desamparo, un clima de desprotección por parte de los protagonistas. Esto quiere decir que los personajes de un cuento de terror transitan por lugares en los cuales se sienten desprotegidos, transitan por lugares en los cuales sienten que cualquier cosa les puede pasar, no sienten una seguridad de vida. En algunos cuentos se hacen presentes personajes como duendes, fantasmas, brujas, monstruos, como en el caso de la imagen que estás viendo. Depende de qué tipo de terror sea, ¿no? Y los ambientes, los lugares suelen ser a menudo lugares cerrados, lugares tétricos como el que ves en la imagen, donde incluso en la parte de arriba hay un castillo, hay un pantano. Ese tipo de lugares son los que sirven de ambiente o de escenario para las historias de terror. Vayamos un poquito con la parte histórica. Si bien ya podemos hallar relatos de terror en las primeras obras de la literatura antigua, en la Ilíada, en la Odisea, es recién en el siglo XIX, estamos hablando de año 1800 y pico, que podemos hablar ya de relatos de terror más elaborados, más estructurados, mejor organizados, sobre todo cuando aparece la novela gótica. La novela gótica es la primera especie literaria en la cual se representaban estos castillos tenebrosos en medio de la oscuridad. Cuando aparecen este tipo de novelas, comienza a surgir una literatura de terror. No obstante, el cuento de terror recién llegará a su cúspide, a su máximo esplendor, con un señor llamado Edgar Allan Poe, cuya imagen ves ahí en la parte inferior. Obviamente es un dibujo, no es la fotografía real, que fue un escritor de terror estadounidense a quien se le considera hoy en día el padre o el principal exponente del cuento de terror. Él hizo los mejores cuentos de terror de toda la historia para muchos entendidos, ¿no? Uno de sus cuentos más famosos es El gato negro, razón por la cual en el dibujo aparece con un gato al costado. Ahora, finalizamos con los principales exponentes. A ver, ¿cuáles son los cuentos de terror más conocidos, más populares? Está el que te mencioné de Edgar Allan Poe, que se llama El gato negro.
está un cuento de un autor llamado Howard Philip Lovecraft. El cuento se llama Las ratas de las paredes, cuya imagen puedes ver en la parte de acá, ¿no? Que más o menos trata de cómo unas personas descubren un mundo de ratas debajo de un edificio antiguo. Incluso hay ratas que han mutado, ¿no? Es un cuento que puedes hallar en internet si es que te dan ganas de leerlo. Tenemos un cuento muy famoso que se llama Los ladrones de cadáveres, de un autor llamado Robert Louis Stevenson, que te cuenta cómo en el siglo XIX, cuando la medicina se va poniendo cada vez más de moda, los estudiantes de medicina necesitaban cuerpos para poder estudiar, entonces tenían la costumbre de contratar a personas para que roben cadáveres frescos de los cementerios, ¿no? El cuento trata de eso, pero obviamente hay un elemento terrorífico más. También tenemos un cuento llamado Los pájaros de una autora llamada Daphne du Maurier, cuya imagen puedes ver acá. Es un cuento que se sacó en película incluso, que trata cómo los pájaros o las aves de todo el mundo se ponen de acuerdo para acabar con la humanidad. Este cuento creo que te lo comenté en la clase de fobia. Esta historia originó que muchas personas generen ornitofobia, ¿no? Una fobia a las aves, sobre todo cuando salió la película. Tenemos también un cuento muy famoso que también se sacó en película, que se llama La Mosca. Justamente aquí aparece un fotograma de la película, que trata de un científico que inventa una máquina de teletransportación, ¿no? Y un día él mismo se mete a la máquina y no se da cuenta de que una mosca se había metido ahí, y cuando aparece, aparece convertido en mosca, como una mosca humana. Este cuento pertenece a George Langeland, y también tenemos uno que se llama La familia del Burdalac, que es de temática vampiresca, de Alexei Tolstoy, un autor ruso. Nos estamos quedando ahí, profundizamos más sobre esto ya en Zoom y no olvides entregarme la tarea adjunta con este tema. Muchas gracias, cuídense mucho.